con la paz de Dios, amados hermanos y hermanas, familia, amigos. Le doy gracias a Dios que apartaron un espacio para escuchar el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Hoy, 2 de abril del 2020, esta predicación la titulé de esta manera: la fe es real. Según la teología, la palabra fe en el Nuevo Testamento significa creer o creer firmemente, persuadir o convicción basada en lo que se escucha. En la mayoría de los casos, según las enseñanzas del Señor Jesús y la de los apóstoles, esperanza, confianza y fe se utilizan como sinónimos. Muy bien. La fe involucra un elemento intelectual que es la convicción. Muy atentos en esto. La convicción. Es decir, para poder tener fe, tenemos que estar convencidos de que todo lo que la Biblia dice es cierto, de que es real. Dicho de otra manera, es la confianza total que el hombre tiene a la palabra de Dios, a su revelación. Y por consecuencia, en esa confianza total, el hombre entrega el control de sí mismo y de su vida a la verdad de Dios, es decir, a la palabra de Dios. Además de este elemento, que es la convicción, cuando hay fe, existe en el hombre una voluntad en su actuar. Por ejemplo, el caso de Noé. Usted conoce la historia de Noé cuando construyó el arca, pero puede ir a la cita bíblica que está en Hebreos, capítulo 11, verso 7. Le repito la cita bíblica, es Hebreos, capítulo 11, verso 7. Si lo tiene listo, déjeme leerlo para usted y usted ahí en su casa. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, quisiera que tomáramos esta parte del verso que dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor reverente nos hace preparar todo lo necesario para que se salve nuestra casa, o sea, la gente que amamos. Noé fue advertido por Dios mismo que la humanidad sería destruida por su maldad y que solo él y su familia, 8 personas, se salvarían, y le instruyó cómo debía construir el arca para que el diluvio no lo destruyese a él también. Aquí están los dos elementos importantes. No estaba convencido, había convicción, le creyó a Dios y contaba con la esperanza y la confianza en Dios. En esa medida se entregó a sí mismo en esa verdad. La recompensa es que al obedecer, él y su familia prevalecieron después de ese juicio, después del diluvio.
Pero también podemos tomar como ejemplo la acción o el actuar de Abraham. Ahí mismo en esa carta a los Hebreos, capítulo 11, vaya al verso 8 y el 9. Le repito la cita, capítulo 11, verso 8 y 9. Lo leo para usted. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nuevamente, en el caso de Abraham, vemos estos elementos. Estaba convencido de que la palabra que había recibido de Jehová era real. Su esperanza y confianza estuvo en todo momento firme en la promesa que Dios le había declarado. Esta promesa incluyó el nacimiento de Isaac. Vaya por favor en esa misma carta, en el capítulo 11, al verso 11 al 13. Dice así, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sara era estéril y anciana. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo al cual le llamaron Isaac. En Génesis, puede ir usted al libro de Génesis, el primer libro, capítulo 21, 5 al 7. Le espero un momento. Es Génesis 21, 5 al 7. Dice así, Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Qué milagro tan poderoso. Pero el milagro no solo en sí por hacer a una mujer infértil, fértil. No solo es eso, sino además añadir que ella era una anciana y había acabado su tiempo de ser fértil. Ella era estéril. Ahora, añadido a eso, su marido, Abraham, era un anciano de 100 años. Pero sobre todas estas cosas milagrosas, el propósito de Dios era cumplir su palabra, la promesa, que de ahí saldrían todas las familias de la tierra. Gloria a su nombre. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Este es el Dios en el que creemos, el Dios de los imposibles, de lo increíble. Así como de Noé, Abraham, Sara, podemos mencionar a otros personajes como Gedeón, este varón esforzado, valiente, que con 300 hombres le creyó a Dios y Dios mismo le entregó al ejército de los madianitas, compuesto por 135,000 hombres.
O tal vez podríamos hablar de Josué, a quien le fue entregada esta ciudad fortificada, Jericó, que cuando Josué siguió las indicaciones de Dios, los muros fueron derribados. Solo tenía que dar una vuelta alrededor de la ciudad los sacerdotes con el arca y el ejército de los israelitas marchando en silencio, una vuelta cada día por 6 días. Y al séptimo día hacer lo mismo, pero ahora tocarían las trompetas. Y el sonido de las trompetas, al escucharse los muros, fueron derribados y la ciudad fortificada cayó, conquistando Josué esa ciudad para la honra y gloria de Dios y el poder del Altísimo. Josué le creyó a Dios. Era tal su fe que le ordenó al sol en el nombre de Jehová que se detuviese porque necesitaba la luz del día para continuar la batalla. Vaya usted, por favor, al libro de Josué. Vea el capítulo 10 conmigo. Del verso 12 al 14 lo vamos a leer. Le repito la cita. Josué, capítulo 10, 12 al 14. Dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en los libros de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Le leo esta última porción de la escritura. Dice: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová atiende la voz de los justos, porque el Señor, Jehová, está con su pueblo. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios en el que tenemos toda nuestra confianza. Y podríamos seguir hablando de muchos más personajes que mostraron una fe inquebrantable, que le creyeron a Dios y con toda convicción entregaron sus acciones y su vida a la obediencia de la palabra de Dios, sin dudar. Por ejemplo, Elías, que sin morir fue llevado al cielo en medio de un torbellino y carros de fuego. El mismo Eliseo, discípulo de Elías, invitado a comer y a ser hospedado por una tsunamita, le ofreció tener un hijo. Sin embargo, a pesar de que ella no creyó, la mujer concibió. El hijo creció y en un momento ese pequeño sintió un fuerte dolor de cabeza, dice la escritura, y murió. Estando la tsunamita con su esposo, ella fue a buscar al profeta para rogarle le ayudara. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 36. Vamos a leer. Nuevamente le doy la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 36. Dice así la palabra del Señor. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, Giezi era su criado, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Esos son los milagros que el Señor hace por medio de sus profetas, por medio de sus hijos. Podríamos hablar también de Moisés y las portentosas maravillas que hizo Jehová cuando sacó a su pueblo de Egipto. De David, que siendo un jovencito venció a Goliat cuando, porque el gigante se le enfrentó. David le gritó, mire, vaya a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 45, verso 46. Le repito la cita, primer libro de Samuel 45, verso 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Atención en esta última parte del verso. Note lo que dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando se refiere a toda la tierra, no se refiere a toda la tierra de esa época, de ese momento, porque difícil hubiera sido que se le anunciara a todos los pueblos quién era el Dios de Israel y qué había hecho por medio de David matando a ese gigante. No, ese no era el sentido. El sentido es que esa historia se escribió para que todos los pueblos de la tierra de todas las épocas conociéramos quién es Dios y con quién está, que está con su pueblo, Israel. Podría seguir mencionando a un gran número de personajes que le creyeron a Dios y que su fe estuvo a prueba. Pero me gustaría hablar más aún, de quien en su soberanía utilizó a todos estos hombres y mujeres para mostrar su poder y su grandeza, que solo con su palabra las cosas que no eran fueron hechas. Sí, me gustaría más que habláramos de nuestro Señor Jesús. Usted, hermano, sabe perfectamente que el Señor Jesús dejó su trono de gloria, ese lugar que tiene con el Padre en los cielos, para venir a esta tierra, y por medio del Espíritu Santo, María concibió, siendo virgen, para que por medio del vientre de esta mujer virgen, elegida por Dios, naciese su amado Hijo unigénito, siendo su propósito venir a este mundo a presentarse a los hombres y dar y dejar testimonio de su amor por el mundo, así como la total obediencia a todas y a cada una de las palabras del Padre. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para así llevar nuestros pecados en sus hombros, siendo Él justo. Pagó por los injustos
Y de esta manera nosotros somos justificados por su sangre bendita. Gloria a su nombre. Pero antes de que ese día glorioso y de victoria llegara, ese día también de dolor, que ciertamente le anticipo, próximamente estaremos caminando la semana de la Pasión, la Semana Mayor, y estaremos en comunicación por este medio. Pero continuando con este relato, antes de que esto sucediera, antes de que el Señor derrotara a Satanás y sus huestes en la cruz del Calvario, avergonzándolos, y de ahí subir a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, de donde está reinando. Antes de esto, el Señor Jesús caminó entre los hombres, caminó entre nosotros. Parece increíble, pero Dios mismo caminó en la tierra de Jerusalén hace 2000 años y convivió con el hombre. Jesús, entre muchos milagros, sanaba. Vea Mateo capítulo 8, verso 1 al 3, por favor, hermano. Nuevamente la cita, Mateo 8, del 1 al 3. La leo para usted. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este hombre enfermo de lepra le dijo al Señor Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Cuando le dice de esta manera, si quieres, es que este hombre creía firmemente que Jesús podía sanarlo. Dicho de otra manera, el enfermo tenía fe en que Jesús lo podía sanar. Y el Señor Jesús, por amor, lo sanó. No fue necesario ningún ritual, ni seguir ninguna instrucción como en el anterior tiempo, cuando se le daba indicación al sacerdote para que pudiera limpiar a los leprosos, separarlos de la sociedad, etcétera. No fue necesario nada de eso. ¿Por qué no fue necesario nada de eso? Simple y sencillamente porque Dios mismo, con el solo poder de su palabra, lo podía hacer, y lo hizo, porque Dios mismo estaba entre los hombres. Gloria a su nombre. Gloria al Señor Jesús. Él no necesitaba seguir ninguna instrucción. Él es Dios. Él es poderoso. O también cuando el Señor Jesús sana al siervo del centurión, ¿lo recuerda? El centurión se acerca al Señor, rogándole, porque su criado estaba en casa paralítico, gravemente atormentado, dice la Escritura. Y el Señor Jesús le contestó: yo iré y le sanaré. El Señor estaba dispuesto, el Señor está y estará dispuesto siempre a atender un ruego, un clamor. Pero vaya a la cita, Mateo 8, y lea conmigo del 8 al 10. Le repito la cita, Mateo 8, verso del 8 al 10. Leo para usted, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, al oírlo, el Señor se maravilló
y dijo a los que le seguían, ya ni siquiera se dirigió al centurión, sino le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y en ese instante el criado que estaba enfermo fue sanado. Qué grande es el Señor, bendito sea. Aleluya a su nombre, aleluya. También cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos en una barca, este es muy interesante, quisiera que no perdiera usted, por favor, hermano, ningún detalle. Iba en una barca con sus discípulos, pero en ese momento se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que cubría las olas, la barca. Imagínese ese momento, miedo, peligro, la barca se podía hundir y el Señor Jesús dormía plácidamente, seguramente, cansado, su cuerpo físico estaba cansado, estaba dormido. Vea ahí en el capítulo de Mateo 8, 25 al 27. Ahí está la escritura que le estoy narrando. Mateo 8, capítulo 8, verso 25 al 27. Dice así la escritura, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dirá, bueno, aquí qué tiene que ver la fe, ¿no? Pero él les contestó así, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, una gran calma, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Dios mismo, el que le puso límites al mar y el confín de la tierra, solo él lo hizo, lo conformó. Él es el creador de todo. Él tiene autoridad sobre todo, sobre todos. Pero este pasaje me recuerda dos eventos, uno pasado en el Antiguo Testamento y el otro al día de hoy, actual. Permítame hacer referencia del Antiguo Testamento, que es lo que recordé. Dice, porque Moisés sacaba al pueblo hebreo de Egipto, pero el faraón lo seguía muy de cerca, con toda su caballería, carros y gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar. Cuando se acercaron los egipcios a los israelitas, el pueblo se atemorizó de tal manera que clamaron a Jehová, pero fueron con Moisés. Pero ellos más que pidiendo ayuda a Moisés reclamándole que los había sacado para que los egipcios los mataran. Pero finalmente uh, tenían miedo de morir, tenían un gran temor. Pero Moisés les dijo a todo el pueblo, le dice, no temáis, estad firmes. El peligro era mucho, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El siervo de Dios, Moisés, tenía una confianza, una fe total en que Dios no los no dejaría que perecieran, quienes les hicieran daño. Y en ese momento, ese clamor estaba escuchándolo Jehová. Vea, por favor, en Éxodo, busque en el capítulo 14, vamos a ver 14, 16. Éxodo 14, ya lo tiene a la vista. Déjeme estar con usted. Y vamos a leer juntos del 14 al 16. Dice así, Jehová peleará por vosotros, estaréis tranquilos.
Entonces, fíjese lo que sucede. Aquí estaba clamando Moisés a Jehová y Jehová contesta. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Por un lado, bueno, déjeme analizar estas dos cosas con usted. Dice, en los dos casos el Señor Jesús y Jehová se dan cuenta del temor que sienten las personas ante el inmediato agravio a sus personas con el riesgo de perder la vida. Por un lado, los discípulos en la barca que sentían que iban a morir con el mar tan embravecido que estaba. Y por el otro lado, los hebreos, cuando eran perseguidos por los egipcios, sintiendo que los alcanzaban y los matarían, había temor en la gente, perder sus vidas. Pero la respuesta del Señor Jesús y de Jehová son con el mismo sentido. Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entendiendo que si los discípulos tuvieran fe, estarían seguros y sabrían que no perecerían y que ningún daño les iba a ser causado. ¿Y qué más garantía? Que el Señor Jesús iba con ellos, que el Señor Jesús estaba con ellos, Dios mismo. Por eso les dijo, hombres de poca fe, confíen, confíen. De otra manera les dijo, confíen, yo estoy con ustedes. Y el que está conmigo no perecerá. Gloria a su nombre. Eso es lo que les trató de decir y que tal vez ni siquiera entendieron. Pero vea la parte donde Jehová le contesta a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué le está tratando de decir aquí a Moisés y al pueblo mismo? Pues que aludiendo que si él es el encargado, es el responsable, porque él tomó la decisión de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlos a un lugar donde él prometió tendrían prosperidad, leche y miel y vida, no iba a permitir que les hicieran daño. Es decir, el poderoso de Israel iba con ellos. Por lo tanto, su pueblo no tendría daño alguno de nadie. De otra manera, entendido es que confíen. ¿Por qué te atemorizas de tal manera como si Dios no estuviera contigo? ¿Por qué? Si tú sabes que Dios está contigo, no hay temor, hay confianza, hay fe en que hay un propósito de Dios en todo lo que está pasando. Por eso nos volvemos y volteamos a ver a la vida actual. Es lo que yo les decía hace un momento. Este pasaje, ¿sí? Donde el Señor Jesús duerme en la barca, ¿sí? No quiere decir que estén desatendidos de lo que está sucediendo. El Señor está paciente, esperando, sabiendo todo lo que sucede, pero está viendo en nosotros la fortaleza de nuestra fe. Hay muchos que se dicen cristianos y aún más los que no conocen a Dios se alarman porque esta grave enfermedad que asola a todo el mundo y que nos mantiene aún el mayor tiempo de nuestro día en nuestros hogares, expresan con angustia y desesperación muchos comentarios, no sabiendo en qué o hasta cuándo terminará esta situación. Inclusive que los ha llevado a algunos a perder su empleo o a quebrar hasta sus negocios, de donde obtienen su sustento. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta su confianza? En este principio, porque es un principio de días difíciles, hay desesperación en algunos sectores de la sociedad, en el mundo, por los alimentos, por el agua, o inclusive por el solo y simple hecho de estar en su casa sin salir. Les angustia si es una gran oportunidad de estar con la familia más tiempo. Que antes no nos quejábamos, que no teníamos tiempo de estar con la familia por el trabajo, por los quehaceres. Bueno, pues ahora lo tienes. Acércate a tu familia, comparte con ellos.
Pero hay una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Y cuánto durará esto? ¿Y cómo terminará? Para los verdaderos cristianos, estos días son tiempos de prueba, definitivamente, y es necesario que nuestra fe sea probada. Solo quiero recordarle en quién ha creído usted, hermano. Usted ha creído en el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe. En Él ha creído, en Jehová, el poderoso en batalla, que no ha perdido ninguna de ellas desde los tiempos antiguos. Usted ha creído en el Dios que salva a su pueblo de la esclavitud. Usted ha creído en el Dios que sustenta a todos los que lo necesitan y aún a los impíos. Usted ha creído en el Dios que hace fértil a la estéril, el que da promesa de hijos al anciano y le llena de retoños. Usted ha creído en el Dios que conquista, en el Dios que resucita muertos, en el Dios que aún en tu debilidad vence a gigantes. Usted ha creído en el Dios que solo con el aliento de su boca crea ejércitos de ángeles. Usted ha creído en el Dios que solo con el aliento de su boca crea estos ejércitos para protección del hombre y de los cielos. Es el Dios que con solo decir la palabra sana a los enfermos, no solo de lepra, sino de cualquier enfermedad, por grave que sea, aún la que está ahorita prevaleciendo. Es el Dios que con el sacrificio de su Hijo amado, por su sangre derramada en la cruz de Calvario, le da vida al hombre, y vida en abundancia, vida eterna. Yo con esto termino este mensaje. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Dios, Él demanda de nosotros fe, que creamos en Él con una convicción total. Vea usted en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Usted se lo sabe de memoria. Hebreos 6, 1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a su nombre, hermano. La fe es necesaria para agradar a Dios, creerle a Dios. El pecado más grande que puede existir, no a lo mejor es ser homicida o ladrón, no, es la incredulidad. La incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, creerle a Dios. Él nos pide que le creamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero en plena convicción de saber, como dice Jeremías 29:11. Por favor, busque esa cita. Me espero un momento. Jeremías 29:11. 29:11 de Jeremías. Esa convicción de saber, nos dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando usted escucha esta palabra, cuando escucha y lee esta palabra, cuando la atiende y la asume para sí, dice: Señor, debo de estar en paz, tranquilo, sabiendo que tú tienes todo bajo control. No hay ninguna enfermedad, ninguna peste que me pueda dañar, ni a mí, ni a mi familia, ni a los seres amados. Pero aún así, si así fuera, porque es tu voluntad, tu propósito se debe de cumplir y te honraremos por todos los días de nuestra vida, porque es mejor un día delante de ti
que 1000 fuera de ellos. Y como dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero confiamos en ti, confiamos que tú tienes un propósito para cada uno de tus hijos y que esos propósitos se deben cumplir antes de ir a tu presencia. Por eso estamos confiados, estamos tranquilos, no en una quietud pasiva, sino una quietud dinámica, en donde todos los días, con nuestra actitud, pensamiento y con todo lo que hacemos, honramos y glorificamos tu bendito y poderoso nombre. Le doy este último verso para después que oremos juntos, hermano. Porque el Señor demanda de nosotros algo muy importante. Primera de Corintios 16:13. Lo leo para usted. Primera de Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria a su nombre. Velad, estar firmes en la fe y portaos varonilmente, hermanos. Todo hermano que es cabeza del hogar tiene que tener esta palabra en su corazón. Velad, portarse varonilmente y esforzarse, porque Dios mismo dice, el justo por la fe vivirá. Incline su rostro, cierre sus ojos y démosle gracias al Señor por esta palabra de ánimo y fortaleza. Creer en Él es lo más apacible que nos puede suceder. Gracias, Señor. Bendito seas, tú proveerás. Permítenos, Señor, seguir haciendo tesoros en el cielo, que podamos tener oportunidad de hacer obras de piedad para honrarte y glorificarte, no para nuestra fama o vanagloria, sino para cumplir tus propósitos. Te doy gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendito seas. Amén y amén. Muy bien, hermano, hemos terminado el mensaje. Que Dios bendiga, les bendiga y les guarde. La paz de Dios.